Si eres fanático de The Last of Us, seguro recuerdas la escena donde John, Ellie y Tess están en una iglesia. Una escena muy tensa y claro, con gráficas muy realistas. Pero ¿cómo se vería esta escena si fuera un videojuego antiguo? Bueno, eso es exactamente lo que voy a hacer. Recrear el momento como si fuera un juego hecho en los 90. Para empezar, uso una resolución baja que le da la estética de píxeles grandes característica del pixel art. Saqué pantallazos de la serie para usarlos de referencia y así poder diseñar el fondo y los personajes. También dejé abierta una referencia del juego Final Fantasy Tactics y así poder diseñar el fondo y los personajes con ese estilo. De hecho, realizar pixel art en un software moderno como Photoshop no es tan fácil como parece. Tuve que investigar un poco para setear las herramientas y que respeten la estética de píxeles definidos, sin generar estos borrones que por defecto hace Photoshop cada vez que transformas algo. Comencé creando un fondo en perspectiva isométrica para el escenario. Este tipo de perspectiva permite dar una ilusión de 3D en un fondo que se puede recorrer con la cámara infinitamente. En este video explico el detalle del uso de este tipo de perspectiva en animación y videojuegos. En general, el ángulo clásico de la perspectiva isométrica son 30 grados, pero investigando descubrí que en pixel art no funciona muy bien, porque las líneas quedan así, con irregularidades que estéticamente no se ven bien. Por esto es mejor usar diagonales para la perspectiva de 2x1 píxeles, así, lo que da un ángulo ligeramente diferente. Pero realizar líneas de 2x1 no es tan fácil. Píxel por píxel sería inviable, pero al ojo también requiere demasiado ensayo-error. Por eso al principio se me ocurrió copiar las inclinaciones del juego original. Puse la imagen en baja opacidad como guía, pero no lograba que quedara perfecta la línea. Entonces me acordé que estos 2x1 píxeles tienen un ángulo definido. Lo busqué en internet y es aproximadamente 26,6. Así que creé una línea horizontal y lo roté 26,6 grados. Y así logré las guías cumpliendo perfectamente con el 2x1 que necesitaba. Aún así, pasar en limpio las líneas me siguió costando, incluso con mi grilla de guías. Finalmente decidí hacer una línea bien y después copiarla en el resto. Las elipses son un problema, porque tienen un suavizado que hace Photoshop que no logro desactivar. Maldito suavizado, ¿dónde está? Estos cuadrados con cruces son para calcular bien la distorsión de las elipses, producto de la perspectiva. Una deformación sin este cálculo se vería poco realista. Como los elementos con los que trabajas en el pixel art son muy simples, es muy importante que los fundamentos visuales estén bien. Por eso elegí con cuidado la paleta de colores que iba a usar. Con los colores elegidos y todo preparado, comencé a pasar en limpio mi boceto con estética pixelada. La sombra que hice no es del todo correcta, porque la luz que viene del sol es paralela. Aquí se proyecta como si viniera de una fuente de luz artificial, como una ampolleta. Pero lo hice así para que las sombras no entorpecieran el juego, y creo que no es tan grave. Para el banner quería que saliera la cara de los actores de la serie. Los copié de internet y las escalé en Photoshop con modo de aproximación, para que no suavizara los píxeles. Como la resolución del proyecto es baja, no tuve que hacer mucho para que pareciera un pixelado de videojuego. La animación de los personajes la hice directamente en Photoshop, en una capa. Para esto, mi guía de ángulos que creé antes fue muy útil. Al hacer los recuadros con las caras me di cuenta que no funcionaba la foto pixelada, así que decidí dibujarlo yo mismo. Luego en After Effects compuse todos los elementos que había creado en Photoshop y realicé la animación de movimientos finales de cámara. Ahora, la hora de la verdad. Voy a tirar el render para ver cómo se ve todo unido. Y así quedó mi versión de The Last of Us como si se hubiera hecho en los 90. Haz clic aquí si quieres ver un video sobre cómo se verían los padrinos mágicos dibujados en 3D realista.